A continuación, tiene la palabra el doctor Rafael Vázquez García, director de la Unidad de Gestión Clínica de Cardiología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz, y va a versar sobre estratificación de riesgo de la insuficiencia cardíaca, nuevos biomarcadores y, en definitiva, pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Rafael, cuando quieras. Pues una vez que el doctor Zinca nos ha desarrollado aspectos diagnósticos, pues vamos a ver qué podemos hacer con el pronóstico, con los factores pronósticos. Y verán que en muchas ocasiones mencionamos algunas cosas comunes, puesto que muchos de los elementos que él ha mencionado como ayudas bioquímicas al diagnóstico también nos van a ayudar para establecer el pronóstico de la insuficiencia cardíaca. Los datos que parte de la presentación se va a basar en unos datos que se obtuvieron con la primera red que hicimos, que se llamaba en aquel Red Temática de Investigación Cooperativa del Instituto de Salud Carlos III. En aquel momento era una red de muerte súbita en insuficiencia cardíaca, se denominaba Red Music, en la que participábamos tanto el doctor Zinca como yo entonces, y que después ha continuado de una manera más ampliada con la actual red que acabamos de mencionar de REDISCOR, que él dirige. Y de esta red, que participaban todos los centros que ven reflejados en el mapa y alguno más que no se representa ahí, pues entonces han salido bastantes datos, mucha producción científica, alguna de la cual, la que tiene relación con lo que vamos a hablar, se han publicado en los artículos que ven reflejados en la pantalla, ¿no? Y por empezar por alguno de ellos, podemos empezar por este otro, el que ya he tenido la ocasión de comentar en alguna ocasión, que era establecer una especie de puntuación o score de riesgo para pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí ya vamos a ver, a propósito de este artículo, vamos a ver algunos de los marcadores pronósticos de los que vamos a hablar en este momento. Bueno, pues este estudio, por resumirlo muy rápidamente, fue un estudio prospectivo, longitudinal y diseñado para eso, para identificar predictores de mortalidad, ¿no? Se incluyeron casi 1000 pacientes y fueron tratados, en clase funcional 2-3, eran pacientes ambulatorios, no ingresados, y fueron tratados según guías de práctica clínica, es decir, no se dio ninguna indicación terapéutica especial más allá de lo que recomiendan las guías. Y bueno, los pacientes fueron seguidos y durante una serie de tiempo, con una media más o menos de 44 meses, con revisiones periódicas cada 6 meses aproximadamente. Se le hicieron una serie de parámetros que se pueden englobar en parámetros clínicos, los datos clínicos habituales, ecocardiográficos, de electrocardiograma, Holter, radiografía y analítica. Y los endpoints eran los endpoints de mortalidad. Los endpoints de mortalidad siendo el más importante para nosotros la mortalidad cardíaca, también la total, la mortalidad súbita, etcétera, que fueron analizadas todas con modelos de Cox multivariantes y con los puntos de corte habitual de estadísticos, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, eran 992 pacientes, la mayoría hombres, con un predominio claro sobre las mujeres y con una edad media de unos 65 años. Esto más o menos caracterizaba la serie. La gran mayoría, al ser una población ambulatoria, pues estaban en clase funcional 2. No era una insuficiencia cardíaca demasiado avanzada en general. Y la etiología isquémica estuvo en la mitad de los sujetos aproximadamente. La mitad eran isquémicos y la otra mitad no. La fracción de eyección media estaba deprimida, claro, 77%, pero llamaba más la atención si lo ponemos en porcentajes. Había una clara mayoría, un 75%, que presentaban lo que se denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida o disfunción sistólica en la terminología antigua, y solo una cuarta parte presentaban fracción de eyección preservada. Esta proporción no es la que se refleja actualmente en las estadísticas cuando uno estudia la distribución de los dos tipos de insuficiencia cardíaca, que se dice que son prácticamente actualmente casi mitad por mitad. En nuestra serie, eso nos pasó en la red previa y también nos pasa en la red actual, REDISCOR, predomina claramente la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida. Quizás sea por un sesgo de selección o por algún otro motivo, pero eso es así. La mayoría de los pacientes estaban en ritmo sinusal y bueno, y había un 20% casi que estaban en fibrilación auricular. Bueno, lo cierto es que de esa serie de casi 1000 pacientes, seguidos casi 4 años, pues tuvimos 267 pacientes muertos totalmente, una mortalidad total de 267 pacientes, y eso equivale en tasa anual, que es la cifra más clara, a un 7%. Un 7% es más o menos la mortalidad que se estuvo en mortalidad anual que se obtuvo en el estudio famoso del SCAGEF. Por tanto, es una mortalidad equiparable a otros estudios bien diseñados y publicados en revistas de alto impacto, ¿no?
Y de esta mortalidad, pues 213 casos eran mortalidad cardíaca que no se distribuyeron, como se dice clásicamente, mitad por mitad entre mortalidad súbita y no súbita, sino que hubo un mayor porcentaje de mortalidad por fallo de bomba, como ven, 123 pacientes, y solo 90 muertes súbitas. Esta desigualdad probablemente se deba al impacto de los desfibriladores implantables y al de algunos otros tratamientos que ha roto ese equilibrio que se describía clásicamente de 50% muertes súbitas, 50% muertes por fallo cardíaco refractario. Bueno, lo que nosotros pretendíamos era ver qué predictores había de este tipo de mortalidades. Y para cada mortalidad, como ven, en cada una de las columnas que ven verticales de mortalidad total, cardíaca, mortalidad por fallo de bomba y mortalidad súbita, para todas estas mortalidades, estos 4 modelos de CORS que hicimos, eran todos predecibles con diferentes combinaciones de los mismos 10 predictores. Se dan cuenta, en la izquierda hay 10 predictores y ellos solos predicen, son capaces de hacer buenos modelos de mortalidad de los 4 tipos de mortalidades descritos. Entre los predictores hay uno clínico, que es el antecedente o la historia de haber presentado un infarto o un accidente vascular cerebral o bien claudicación en miembros inferiores. Hay 2 predictores ecocardiográficos, como son la dilatación auricular izquierda, que nosotros la indexamos por superficie corporal. Entonces, una dilatación auricular mayor de 26 milímetros por metro cuadrado, eso significa, viene a ser como mayor de 45 milímetros en términos absolutos para una persona de 1,70 de 1,70 metros de superficie corporal. La fracción de eyección dicotomizada en 35% también. Luego había 3 predictores de tipo electrocardiográfico: presencia de fibrilación auricular, bloqueo de rama izquierda u otros trastornos de conducción intraventricular que especificamos en el artículo. Un predictor de Holter, como la presencia de taquicardia ventricular no sostenida o extrasitos ventriculares frecuentes, y 4 predictores bioquímicos: presencia de hiponatremia, presencia de un NT-proBNP elevado, troponina positiva y una tasa de filtración glomerular estimada por debajo de 60 mililitros. Esos eran los 10 predictores que nos salieron al final de los modelos multivariables y, como ven, con estas combinaciones se podía predecir los 4 modelos de mortalidad. Por ejemplo, la mortalidad cardíaca, que era el endpoint principal, se podía predecir con todos estos, menos los 2 que ven que están anulados, la fibrilación auricular y el bloqueo de rama izquierda, que no intervenían en el modelo. Con 8 de esos predictores hacíamos el modelo de mortalidad cardíaca, ¿no? Ahí ven en la columna de los hazard ratio, por ejemplo, pues la dilatación auricular izquierda multiplicaba por 2.5 la probabilidad de muerte cardíaca en estos pacientes, ¿no? El hecho de tener una troponina positiva, pues lo multiplicaba por 2.2 y los demás factores lo multiplicaban aproximadamente por 1.5 aproximadamente, ¿no? En este modelo. Como lo que queríamos en ese trabajo era hacer una cosa más práctica para que se pudiera utilizar en una consulta de insuficiencia cardíaca, lo que hicimos es transformar estos resultados en score de riesgo que fueran prácticos, ¿no? Para hacer esto, para pasar de un resultado de una salida del SPSS, que es el programa estadístico que te hace estas cosas, a un score que se pueden utilizar cómodamente en una consulta y de una manera rápida, la transformación es esta que describimos en la diapositiva. Se coge los coeficientes beta del modelo, se multiplica por 10 y se redondea. Esto parece complicado, pero es muy sencillo. Por ejemplo, fíjense en el de la troponina, que sale 0.484, se multiplica por 10, pasa a 484 y se redondea a 5, y así con todos. De esta manera, pues esta misma diapositiva anterior ya le podemos poner unos numeritos que son fácilmente sumables, se va poniendo tantos puntos como factores de pronósticos tenga el sujeto, y así nos sale el score de riesgo total, que puede ser el score máximo posible, la máxima puntuación de un paciente con insuficiencia cardíaca teórica que tuviera todos estos marcadores pronósticos sería 40, y definimos, como ahora verán, que un paciente es de alto riesgo para cada una de este tipo de mortalidades si sobrepasaba un score de 20. Esto se ve gráficamente en estas curvas. Cada una de estas curvas representa un tipo de mortalidad, empezando de abajo arriba: muerte súbita, muerte por fallo de bomba, mortalidad cardíaca y mortalidad total.
Y en las CISAs representamos los scores, las puntuaciones de riesgo. Fíjense cómo hasta llegar a 20, que era el punto de corte que hicimos entre bajo y alto riesgo, las curvas se van subiendo muy lentamente, con una pendiente bastante plana. Va incrementándose poco la mortalidad, de 0 a 10 a 20, digamos, el incremento es muy escaso. Sin embargo, a partir de 20, la pendiente de las curvas se hace mucho más alta, mucho más empinada, y la mortalidad sube con poco ascenso ya, a poco que suba de 20, ya se obtienen cifras de mortalidad muy altas para cada uno de los tipos de muerte, ¿no? Por tanto, parece que intuitivamente incluso parece que ese punto de corte es adecuado, ¿no? Pero esto se demuestra por otros tipos de estudios estadísticos que no voy a presentar, y de forma gráfica final se puede ver aquí en estas columnas, que también representan los 4 tipos de mortalidad estudiadas. Fíjense que por un lado tenemos en los pacientes de bajo riesgo, por ejemplo, vamos a fijarnos en la segunda serie en mortalidad cardíaca, y como los pacientes de bajo riesgo tienen un 11% de mortalidad a los 4 años. Todo esto estamos hablando de mortalidad a los 44 meses, ¿no? Un 11% que realmente es bajo riesgo, ¿no? Es una cifra baja de mortalidad en un paciente de insuficiencia cardíaca a 44 meses vista. Y sin embargo, los de alto riesgo ya se dispara a 45-47%, casi la mitad de ellos. Luego la diferencia es muy abismal. Si se fijan, en cualquiera de los tipos de muerte, el hecho de estar en un grupo de alto riesgo multiplica la probabilidad de muerte por un factor de 4 o de 5. Es el quíntuple más o menos de mortalidad el estar en el grupo de alto riesgo. Luego parece que efectivamente el score discrimina bastante bien a aquellos pacientes que son de alto riesgo. Bien, el estudio daba bastante más conclusiones, pero por en aras de la brevedad y de tocar otros temas, lo dejamos aquí y concluimos de que era posible predecir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca utilizando un score como el que hemos presentado, que era simple, con un número reducido de predictores, concretamente para mortalidad cardíaca solamente 8, además que son parámetros incuentos y que uno los tiene fácilmente cuando ve pacientes con insuficiencia cardíaca. No son cosas, digamos, no son predictores que haya que hacerlos por metodología especial o muy sofisticados. Y que su uso, el uso de este modelo, identifica a un subgrupo de pacientes de alto riesgo que deberían ser controlados muy de cerca en unidades especiales de insuficiencia cardíaca. Son pacientes que tienen alta probabilidad de mortalidad y con esos pacientes probablemente deben ser vigilados y plantearnos, en algunos casos, si merece la pena ver si cumplen condiciones para implantarles un desfibrilador implantable en caso de que tengan alta mortalidad de muerte súbita, o si son candidatos a trasplante en caso de que tengan alta probabilidad de tener mortalidad por fallo de bomba. En fin, en cualquier caso, ver si cumplen criterios para hacer otros tratamientos, ¿no? Entonces, este fue un primer estudio de este tipo. Hay otro estudio que a mí particularmente me ilusiona y que estamos ultimando, que es si podemos hacer exactamente todo lo mismo que hemos dicho, pero basándonos solamente en parámetros analíticos. Diciéndolo un poco en plan titular de prensa sensacionalista, ¿se puede predecir el pronóstico en insuficiencia cardíaca con un análisis de sangre? Así de sencillo. Eso sería utilísimo porque podría utilizarlo el médico de atención primaria, porque no tendría que depender de algunos de las determinaciones, digamos, de alguna prueba complementaria específicamente cardiológica, como las que hemos mencionado en el score anterior. Ahora vamos a seguir a ese otro nivel. Entonces, utilizamos la misma cohorte, todos los pacientes igual, por lo tanto voy a ahorrar la descripción de la cohorte y de todo lo demás. Igualmente, la descripción de los endpoints de mortalidad es la misma. También nos vamos a saltar esto, es todo la misma cohorte anterior. Y nos vamos directamente al modelo. Fíjense que ahora, en el modelo anterior nos salían 4 parámetros bioquímicos. Ahora, como nos hemos quedado nada más que con los parámetros bioquímicos y hemos quitado todos los demás, ahora ya nos salen 6 parámetros bioquímicos. Los 4 de antes, que los recuerdo, eran el NT-proBNP elevado, la troponina positiva, la tasa de filtración glomerular estimada disminuida por debajo de 60, la hiponatremia y además nos aparecen 2 más que antes no eran incluidos en el modelo. Nos aparece la hipoalbuminemia y nos aparece la gamma GT. No es sorprendente que aparezcan los 4 primeros ni tampoco la hipoalbuminemia, que era una cosa conocida. Lo de la gamma GT, cuando he presentado este modelo en otras ocasiones, sorprende inicialmente a la gente que no lleva siguiendo esto un poco de tiempo, porque todo el mundo tiene asociado la gamma GT con bioquímica hepática, con el consumo de alcohol, con cosas de este tipo, pero ya se sabe desde hace unos años que la gamma GT es un factor de riesgo para mortalidad cardiovascular. Esto está demostrado en varios estudios, ¿no? Entonces, no es de extrañar que también sea incluida en el modelo.
Entonces, como decía, estudiamos ese modelo. Y ese modelo que con 6 parámetros bioquímicos mostró una capacidad discriminativa para mortalidad cardiovascular excelente, con un área bajo la curva ROC, como ven ahí, de 0,76. Aproximadamente el 76% de las muertes eran predecibles por este modelo, lo cual no es poco. No he presentado antes los datos de la curva ROC del otro modelo anterior, que era más completo, y no, era 0,80 y pico, o sea que no perdemos tanto con respecto al modelo completo. Y solamente con pruebas analíticas, lo cual es bastante más sencillo de manejar. Como conclusión, el uso de un modelo predictivo basado en una simple analítica de rutina permite identificar a pacientes de alto riesgo de mortalidad cardiovascular que deberían ser estrechamente controlados, etcétera, etcétera, como decíamos con el modelo completo anterior. Y la novedad que tiene es eso, que es un modelo basado exclusivamente en parámetros analíticos que podían ser computados directamente por el mismo laboratorio que te los hace, igual que los laboratorios hoy en día te calculan la formulita del MDRD y te dan el aclaramiento estimado, pues con un conjunto de 6 parámetros bioquímicos podrían dar una estimación de este riesgo fácilmente. Hay más cosas, porque aparte de esto hay más predictores, algunos de los cuales ya ha mencionado el doctor Zinca anteriormente. El propéptido carboxiterminal del procolágeno tipo 1. Vamos a ver, esto también es otro subestudio de la red. Simplemente recordar, para el que no esté familiarizado con estos temas, que el PIP, por decirlo abreviadamente, se produce cuando una molécula de colágeno de tipo 1 se forma a partir de su precursor. Por tanto, teniendo en cuenta que el PIP es un marcador de fibrosis miocárdica, pretendemos establecer qué valor podía tener este marcador en el pronóstico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Esto que ven es un artículo del doctor Díez, de la Universidad de Navarra, y basándonos en esto, en una cohorte, en la cohorte del MUSIC se hizo un subestudio, un caso control, de aproximadamente cerca de 200 pacientes, con 64 casos, que eran los que habían fallecido, y 128 controles, que eran supervivientes, ¿no? Y en ellos se determinó el PIP por radioinmunoensayo. Entonces, los resultados, por ir directamente de forma sintética, vemos que nos sale el modelo multivariado, que incluye 3 predictores: la clase funcional de la NIJA, el valor del NT-proBNP y el PIP que estamos hablando, ¿no? Centrándonos en el PIP ahora, que lo que estamos viendo, fíjense que por cada 10 microgramos litro de incremento de este parámetro, la mortalidad aumentaba en un 14%. Por cada 10 microgramos de litro se iba incrementando en un 14% sucesivamente, como se puede observar en esta gráfica, en que vemos cómo es esta pendiente bastante constante entre incremento de mortalidad de aproximadamente un 14% y el aumento de los niveles del PIP. Por tanto, un exceso de síntesis de PIP podría estar involucrado en la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca, y la concentración sérica de este marcador podría constituir un nuevo marcador bioquímico pronóstico. Hay más marcadores de riesgo y de marcadores pronósticos de la insuficiencia cardíaca, pero teniendo en cuenta que son bastante más complejos de explicar y que vamos más del tiempo, y que además no son bioquímicos, sino que son derivados de técnicas electrocardiográficas, concretamente de Holter, lo vamos a pasar muy rápido. Estos son, por ejemplo, basados en un concepto que se denomina turbulencia espectral o turbulencia de frecuencia cardíaca, que tiene unos parámetros que se miden de alguna forma, que tienen un conjunto de 3 parámetros, etcétera, y que, si quieren, lo dejamos para el turno de preguntas. Solamente decir que está aumentado, que aumenta la mortalidad, también sirve con un marcador pronóstico de aumento de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, y tanto con fracción de eyección deprimida como observada, ¿no? Lo mismo podemos decir de otros parámetros que investigamos en estos otros estudios, que, aparte de la turbulencia espectral, contemplaban también parámetros de variabilidad de frecuencia cardíaca, como el SDNN, etcétera. Esto lo vamos a dejar, nos vamos a centrar más en los parámetros de tipo bioquímico. Este es otro un estudio también del mismo tipo, y aquí ya se englobaba, aparte de lo que hemos dicho, también parámetros del tipo de variación del QT dinámico, en los que tampoco vamos a entrar. Nos vamos a ir ya, para hacer un enfoque global, al editorial de Richards, que se publicó este año en la Revista Española de Cardiología, que sí que se centra en los biomarcadores, marcadores ya de tipo analítico, de los que estábamos entreteniéndonos un poquito más en la insuficiencia cardíaca.
Y aquí ven que en este editorial se clasifican estos biomarcadores en subtipos, ¿no? Habla, por ejemplo, de los marcadores neurohormonales y los divide pues, en los péptidos natriuréticos clásicos, los del sistema renina-angiotensina, el sistema nervioso adrenérgico, arginina, vasopresina y los péptidos derivados de la endotelina. Yo aquí, en esta misma diapositiva, en la columna de la derecha, que ven ustedes, he superpuesto los datos de otro estudio, que no es el editorial de Richard, que es donde pone el área bajo la curva, que son datos del JC Heart Failure, que se publicó este año en el European Journal of Heart Failure, y que comparaba la utilidad que tenían estas otras nuevas técnicas, es decir, comparando con los péptidos natriuréticos que se usan actualmente, como el BNP o el NT-proBNP, que tienen un área bajo la curva, como ven, de 0,73, pues vemos que todos los demás parámetros pues tienen un área bajo la curva, la mayoría de las veces inferior, como ven, por ejemplo, la copectina 0,66, la endotelina 0,71, etcétera, la adrenomedulina 0,70, es decir, que todavía tienen menor valor pronóstico, ¿no? Lo único, quizá, el ProANP de región media, que bueno, que tiene 0,74, que viene a ser un poco lo mismo, tampoco es que aporte mucho más sobre lo que hay ya establecido de los péptidos que se utilizan ahora mismo, el NT-proBNP o BNP, ¿no? Había más marcadores, había marcadores inflamatorios, que están ahí reflejados, marcadores de estrés oxidativo, de remodelado de la matriz intersticial, como los que ha comentado el doctor Zinca, marcadores de lesión miocitaria, que son mucho más conocidos por todo el mundo, porque aquí ya se incluyen las troponinas, que se utilizan en la clínica por otros motivos, ¿no? Las troponinas, la creatinina, la CPKMB, y entre otros nuevos marcadores, entre los que destaca el ST2, del que también nos ha hablado el doctor Zinca, ¿no? Entre otros, la diporextina, etcétera. Y lo que nos concluye el editorial de Richard es que, diciendo, bueno, la aplicación generalizada de un biomarcador en insuficiencia cardíaca requiere varias condiciones para que se pueda usar realmente, no solamente efectos de investigación, sino en la práctica clínica, ¿no? Que tiene que ser, por un lado, accesibles, estandarizados y de coste aceptable, eso es lógico, ¿no?, para un uso generalizado, y que haya una asociación consistente de sus valores con el diagnóstico y el pronóstico de insuficiencia cardíaca, si no, pues no nos sirve para mucho. Y su conclusión es que por el momento estos criterios de utilidad clínica, de que sean realmente útiles, se cumplen solo con los péptidos natriuréticos. Y en concreto, lo más útil que él le parecía en este editorial era la combinación de dos marcadores de los péptidos natriuréticos y el ST2 que nos comentaba antes el doctor Zinca. Y algo de eso hicimos en otro estudio de nuestro grupo, también basado en la misma cohorte que hemos mencionado ya previamente, otro subestudio que analizaba el ST2. Y aquí, bueno, yo no sé, ya lo ha descrito el doctor Zinca, de todas formas, por quien no estuviera en su presentación, el ST2 es la forma soluble del receptor de la interleuquina 33 y es inducido mediante la distensión de los miocardiocitos, algo parecido al mecanismo de liberación también del NT-proBNP o el BNP, la distensión del cardiomiocito libera, ¿no? Y la interleuquina 33 interviene en una vía antifibrótica del corazón y el ST2 la revierte. Por tanto, en resumen, y por ir directamente al efecto, podemos considerarlo nuevamente un marcador también de fibrosis miocárdica, ¿no?, o un mediador fisiopatológico de fibrosis miocárdica, para ser más exactos. Lo cierto es que en este estudio, entonces, lo que hicimos es analizar las concentraciones tanto de NT-proBNP como de ST2. Y como ven en la gráfica de abajo a la derecha, hubo tres grupos. En la izquierda, en la primera barra de la izquierda, que son pacientes que tenían tanto, digamos, por debajo de los puntos de corte, vamos a llamarle normal, tenían normal tanto el ST2 como el NT-proBNP. Bien, pues estos pacientes, solamente un 4% de ellos, una minoría, tuvieron muerte súbita. En la columna central están representados aquellos pacientes que tenían alguno de los dos marcadores anómalo, o mejor dicho, por encima del valor de corte, bien fuera el NT-proBNP, bien fuera el ST2. Aquí ya un tercio de los pacientes mostraron muerte súbita. Y en la columna de la derecha se representan los pacientes que tuvieron ambos marcadores por encima del punto de corte seleccionado. Estaban anómalos tanto ST2 como NT-proBNP. Y aquí el porcentaje de muerte súbita subió por encima del 70%, el 71%, me parece recordar, 71%. Por tanto, la conclusión del estudio es que efectivamente la concentración elevada de ST2 pues predice la mortalidad súbita y además pues, de una manera con información complementaria a la que ya te proporciona el NT-proBNP.
Por tanto, efectivamente, y tal como decía Richard, es una asociación de marcadores útil, ¿no? Entonces, resumiendo todo lo que hemos dicho y a modo de mi visión personal, como digo yo, de cómo se va a hacer la estratificación de riesgo en la insuficiencia cardíaca, diríamos que hay como dos enfoques, ¿no? Primero, para que sea útil en la práctica clínica requiere que se use un número reducido de predictores que sean accesibles, rápidos y baratos, ¿no? Uno no puede estar en una consulta haciendo cálculos complicados ni metiendo, etcétera, etcétera. Tiene que ser predictores, cálculos y un score que sea fácil de usar, como el que nosotros propugnamos o uno similar, ¿no? Por otra parte, hay unos predictores clásicos que se vienen usando toda la vida que se van a seguir utilizando de esta forma porque son fáciles, o bien que sean clínicos, están en la historia clínica. Todo el mundo sabe que una insuficiencia cardíaca con presencia de infarto previo pues tiene peor pronóstico que si no tiene infarto previo, tiene mayor posibilidad de muerte súbita, ¿no? Entonces, por la presencia de infarto previo o que en el eco haya una fracción de eyección deprimida, muy deprimida o una aurícula izquierda muy dilatada, esos son predictores que se van a seguir usando, o trastornos de la conducción en el electrocardiograma, o que esté en fibrilación auricular, que tiene mayor mortalidad que si está en ritmo sinusal, eso es lógico. Menos frecuentemente todos aquellos que hemos comentado basados en Holter, ¿no? Como la presencia de taquicardia ventricular no sostenida, o estos otros parámetros que hemos dicho de variabilidad de frecuencia cardíaca, turbulencia espectral y QT dinámico, etcétera. Esto es menos práctico porque, para empezar a hablar, el Holter no es una exploración complementaria que haya que pedir obligadamente a los pacientes con insuficiencia cardíaca, no lo indican así las guías de práctica clínica. Por tanto, estos otros van a ser más usados, ¿no? Menos usados. Y en lo que decía yo de mi visión de futuro personal, es que creo que el futuro pasa por construir un score bioquímico que asocie alguna combinación de todos estos biomarcadores que hemos ido comentando, ¿no? ProBNP, las troponinas, la tasa de filtración glomerular baja, el sodio, la albúmina, la gamma GT, la hemoglobina, el papel de la anemia en insuficiencia cardíaca es ya muy conocido, etcétera, el ST2, el PIP y probablemente muchos más marcadores que tengan que salir. Por tanto, yo creo que el futuro va por esta especie de análisis de la insuficiencia cardíaca que decía yo hace un rato, y puede ser lo más útil para que pueda ser utilizado en todos los eslabones de la cadena asistencial, desde la atención primaria hasta la consulta más especializada. Pues eso es todo.